lleno de flores para dejarlo como una ofrenda. Dicen que hay mujeres destinadas a brillar más allá de su tiempo, y entre ellas se alza un nombre que nunca perdió fuerza: María Félix. En las calles de Ciudad de México y en los viejos cines de provincia, todavía se murmura su mirada desafiante, su voz que no aceptaba réplica, su belleza que no necesitaba adornos. Fue llamada la Doña, la reina indiscutible de la época de oro del cine mexicano. Un mito viviente que trascendió fronteras y décadas, pero detrás de la luz de los reflectores y los vestidos de gala, existía una mujer hecha de secretos, heridas y batallas ocultas. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, cada una marcada por un destino tan brillante como doloroso. Escenas de triunfos que estremecieron la pantalla grande, de pasiones que se transformaron en heridas, de silencios que ocultaban traiciones y de verdades que solo en sus últimos años comenzó a dejar entrever. ¿Qué ocurrió detrás de las luces? ¿Qué verdades guardó durante décadas, incluso de sus más cercanos? Desde su infancia rebelde hasta sus amores imposibles, desde el triunfo internacional hasta las batallas íntimas que libró en soledad. Esta es la historia de una mujer que nunca aceptó menos que el mundo entero a sus pies. Pero también es el retrato de una actriz que pagó caro el precio de ser invencible, que en su silencio llevaba cicatrices que jamás quiso mostrar. Prepárate para recorrer cada escena de un destino que combina el esplendor y la tragedia, la gloria y la caída, el mito y la carne. Aquí no verás a la figura inmortalizada en bronce, sino a la mujer que vivió y murió con sus propias reglas. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos lo que la historia quiso callar. La infancia en Álamos. María Félix nació en Sonora, en un hogar donde la disciplina pesaba como una losa. Desde pequeña mostró un carácter indomable, rebelándose contra la rigidez de su padre y la rivalidad con sus hermanos. Aquellas calles polvorientas fueron el escenario donde comenzó a forjarse su orgullo, un orgullo que la acompañaría hasta el último día. El refugio materno. Su madre Josefina representaba lo opuesto: paciencia y ternura. Entre la dureza paterna y la dulzura materna, María aprendió que la vida era una tensión constante entre el castigo y el consuelo. Ese contraste fue el molde de una personalidad que jamás aceptó someterse. Un matrimonio precoz. En la adolescencia se casó con Enrique Álvarez, un militar que le prometió estabilidad. Sin embargo, pronto descubrió que la rutina matrimonial era una prisión. El nacimiento de su hijo Enrique le dio un amor profundo, pero también la certeza de que no podía vivir encadenada a los celos y a la autoridad de un esposo. La ruptura escandalosa. Decidir separarse fue un acto de rebeldía en una sociedad que castigaba a las mujeres libres. María eligió soportar el desprecio social antes que resignarse a una vida sin voz. Con su hijo en brazos y sin garantías, se marchó a la Ciudad de México, decidida a comenzar de nuevo. El primer encuentro con el destino. En la capital, mientras caminaba por la Alameda, un director de cine la descubrió. No necesitó pruebas ni discursos. Bastó con verla para reconocer en ella una presencia magnética. Era la primera señal de que la pantalla grande estaba esperando a su nueva reina. Lo que parecía un golpe de suerte fue, en verdad, la puerta a un camino marcado por pasiones y heridas, por gloria y soledad. La primera oportunidad. Tras aquel encuentro fortuito en la Alameda, María recibió la propuesta de participar en una prueba de cámara. La joven sonorense, aún sin experiencia en el mundo artístico, se presentó con la seguridad de quien nunca se deja intimidar. Frente a las luces, no actuó, simplemente fue ella misma. La cámara la adoró de inmediato, y los productores supieron que habían encontrado un rostro destinado a marcar época. El debut cinematográfico.
Su primera aparición en cine no tardó en llegar. Aunque al inicio los críticos la miraban con desconfianza, pronto quedó claro que no era una belleza pasajera. María llenaba la pantalla con un magnetismo que no podía fingirse. Cada palabra suya sonaba como sentencia, cada mirada era un desafío. El público comenzó a rendirse a la Doña, un apodo que pronto se volvería inseparable de su nombre. El aprendizaje doloroso. La fama temprana no estuvo exenta de dificultades. Muchos compañeros de reparto y directores intentaron subestimarla, convencidos de que era solo un rostro bonito. María respondió con la dureza que la caracterizaba. Estudiaba los guiones con meticulosidad, se preparaba para cada escena y exigía respeto en un medio dominado por hombres. Aquellos primeros enfrentamientos marcaron la leyenda de una actriz que nunca permitió que la usaran como adorno. El precio de la independencia. A medida que su figura crecía, también aumentaban los rumores y las habladurías. Se le acusaba de soberbia, de fría, de inaccesible. Ella jamás negó nada. Decía que prefería ser odiada por lo que era que amada por lo que no sería nunca. Esa declaración de principios la convirtió en un símbolo de independencia femenina en un tiempo en que pocas se atrevían a desafiar las normas. El primer gran éxito, una de sus películas iniciales, alcanzó una recepción inesperada, consagrándola ante el público y la crítica. La imagen de aquella mujer fuerte, segura y fascinante traspasó las fronteras, llamando la atención de cineastas europeos. María Félix ya no era simplemente una actriz emergente, era la promesa de una estrella que brillaría más allá de México, una figura destinada a reinar en la pantalla grande. La conquista del estrellato. En muy pocos años, María Félix pasó de ser una desconocida en la capital a convertirse en la actriz más codiciada del cine mexicano. Cada película que protagonizaba era un acontecimiento. Cada estreno llenaba salas y levantaba titulares. En un país que buscaba figuras para definirse frente al mundo, ella encarnó el orgullo y la fuerza de una nación. El mito de la Doña, el sobrenombre que surgió casi como un capricho de la prensa, se transformó en su identidad. La Doña no era solo un personaje de ficción, sino una mujer que imponía su voluntad dentro y fuera del set. Su elegancia, su modo de hablar, su forma de mirar a la cámara se volvieron leyenda. Sin embargo, detrás de esa fachada de hierro, comenzaban a aparecer. La fama no vino sola. Trajo consigo envidias, traiciones y una distancia creciente con aquellos que alguna vez la acompañaron en silencio. Sus colegas la respetaban, pero también la temían. Los hombres la admiraban, pero muchos no soportaban su carácter indomable. Poco a poco, la reina se rodeó de un círculo reducido, casi hermético, como si presintiera que en cualquier momento alguien podía clavarle un puñal en la espalda. La proyección internacional, su magnetismo cruzó fronteras y pronto filmó en Francia, Italia y España. Europa la recibió con fascinación, convirtiéndola en un ícono que representaba lo exótico y lo indomable de América Latina. María, sin embargo, no se dejó deslumbrar por alfombras rojas ni banquetes. En cada entrevista recordaba que ella no necesitaba del mundo. Era el mundo el que la necesitaba a ella. Las primeras grietas. Aunque parecía invencible, la vida personal de María comenzaba a tensarse. Los romances apasionados se mezclaban con rupturas dolorosas, los aplausos del público contrastaban con noches de silencio profundo. Ella misma reconocía que la gloria tenía un precio, la imposibilidad de confiar, la sospecha constante de que cada gesto de amor podía esconder un interés oculto. Y en ese vaivén entre gloria y vacío, la figura de la Doña se volvía más grande pero también más frágil. Las pasiones turbulentas. Detrás de la imagen impecable de la Doña
La vida sentimental de María Félix estaba marcada por tormentas. Amores intensos la rodearon, algunos con hombres poderosos, otros con artistas que la idolatraban y temían, pero la intensidad de su carácter hacía que ninguna relación permaneciera intacta. Quienes la amaron también la padecieron, y ella lo sabía. Decía con ironía que era demasiado mujer para un solo hombre. El escándalo permanente. Cada ruptura, cada romance, se transformaba en noticia. La prensa construía mitos, a veces crueles, a veces fascinantes, sobre sus conquistas y traiciones. María no lo negaba, ni lo confirmaba. Jugaba con el misterio como una extensión de su personaje. El silencio, en su caso, era tan poderoso como la confesión. Esa ambigüedad aumentaba su aura, pero la aislaba cada vez más. El precio del orgullo. Entre los rumores más persistentes se encontraba el de las enemistades que cultivó en la industria. Su franqueza brutal y su negativa a doblegarse le ganaron la admiración del público, pero también la enemistad de productores y colegas. Hubo quien intentó cerrarle puertas, quien la señaló de ingrata, de soberbia, de imposible. Sin embargo, cada obstáculo reforzaba su leyenda. Era la mujer que se enfrentaba sola contra todos. Las traiciones íntimas. No solo en lo profesional se cruzaron puñales. En su vida personal también conoció la deslealtad de personas cercanas. Algunos de sus romances terminaron en traiciones dolorosas, otros en amargas disputas por dinero o poder. María enfrentaba esas heridas con una frialdad calculada, pero en su silencio se escondía la cicatriz de una mujer que no podía permitirse mostrar debilidad. La sombra de la muerte. A medida que avanzaban los años, comenzaron a circular rumores casi proféticos sobre el destino de la doña. Decían que había sido advertida de muertes cercanas, que algunos de sus sueños presagiaban tragedias. Los titulares explotaban cada detalle. Los admiradores murmuraban sobre maldiciones o advertencias celestiales. María, lejos de huir de esas sombras, las enfrentaba con un gesto altivo. Sabía que, de algún modo, la muerte también formaba parte de su mito. El ocaso entre sombras. Con el paso de los años, María Félix dejó atrás los sets de rodaje y los viajes internacionales. Se recluyó en su casa de Polanco, rodeada de obras de arte, antigüedades y un silencio que contrastaba con los aplausos de antaño. Aquella mujer que conquistó pantallas enteras ahora prefería la intimidad, aunque cada aparición pública seguía desatando admiración y titulares. La vejez orgullosa. Mientras muchas de sus contemporáneas optaban por retirarse discretamente, María jamás aceptó ser invisible. Vestía con elegancia, hablaba con la misma firmeza y se presentaba como la reina que siempre había sido. Sin embargo, en conversaciones privadas dejaba escapar destellos de nostalgia, confesando que la gloria tenía un costo que aún seguía pagando en soledad. La última entrevista. En sus últimos años concedió pocas entrevistas, pero en ellas dejó frases que parecían despedidas anticipadas. Dijo que había amado demasiado y que había perdido demasiado también. Habló de la muerte como una visita esperada, una compañía que algún día tocaría a su puerta sin aviso. Era la confesión de una mujer que, incluso frente a lo inevitable, mantenía el control de su relato. El día final. La madrugada del 8 de abril del año 2002, mientras la ciudad amanecía indiferente, María Félix se apagó en su hogar el mismo día en que cumplía 88 años. La coincidencia estremeció a sus admiradores. La diva se despidió del mundo en el aniversario de su nacimiento, como si su destino hubiera estado escrito desde el inicio. La noticia recorrió el planeta, y miles lloraron la partida de la doña, el funeral y la memoria. Su despedida fue un acto nacional. El Palacio de Bellas Artes recibió su cuerpo entre flores y homenajes.
Políticos, artistas y admiradores anónimos se unieron en un mismo duelo, reconociendo que no había muerto una actriz, sino un símbolo. Con su partida, México perdía a una de sus leyendas más grandes, pero la memoria colectiva la transformó en eterna. Desde entonces, cada vez que su rostro aparece en la pantalla, el mito vuelve a vivir. La vida de María Félix fue una película en sí misma, escrita con escenas de esplendor y silencios de dolor. Desde la niña rebelde de Álamos hasta la diva que conquistó París, Roma y Madrid, su historia atravesó todos los géneros: melodrama, tragedia, romance y hasta suspenso. En el escenario del cine mexicano, su nombre brilló como pocos, y aún así, detrás de cada aplauso, existía una mujer que cargaba cicatrices ocultas. Su carácter indomable la convirtió en ejemplo para generaciones de mujeres que vieron en ella una bandera de independencia. Nunca aceptó las cadenas de una sociedad que intentaba limitarla, y en ese desafío construyó su leyenda. Pero la misma fuerza que la hizo invencible también la aisló, dejándola a menudo frente al espejo de la soledad. Era la paradoja de ser la doña, tenerlo todo, y al mismo tiempo vivir con la sospecha de que nada bastaba. Hoy, al mirar hacia atrás, recordamos a una mujer que no solo fue actriz, sino símbolo. Su imagen en blanco y negro sigue vibrando en cada fotograma. Su voz desafiante resuena más allá de las décadas, y su legado permanece como un eco que se niega a extinguirse. Quizá esa sea la verdadera victoria de María Félix: haber trascendido la carne para convertirse en mito, haber vencido al tiempo y al olvido. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo, donde la memoria del cine de la época de oro sigue viva, revelando lo que la historia intentó callar.